Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Tania y es un gusto una vez más acompañarnos. Como siempre, te invito a prepararte un té, un cafecito o tu bebida favorita y que reflexionemos juntos de la vida. Y el día de hoy, aquí en el podcast, te traigo otra entrevista. Una vez más estoy con una querida amiga. Ella es Lucía Schechter. Bienvenida al podcast. Es un gusto tenerte por acá, Lucía. ¿Cómo estás? Ay, Tania, un gustazo estar aquí contigo. Feliz de estar aquí este día compartiendo el micrófono contigo. Sí, qué gusto, yo también. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Y les cuento, Lucía es una amiga que yo conocí gracias a las letras, gracias a la escritura en un taller. Ahorita ella nos va a contar un poco más de su trayectoria porque ella tiene mucho más trayectoria que yo. Pero bueno, yo sé que ella es una gran comunicadora, es intérprete, escritora. Es una persona que ya se van a dar cuenta ustedes que es muy fuerte. Tiene una manera de hablar y comunicar que no sé cómo describirlo bien, pero te admiro mucho, gracias por estar aquí. Es mutua la admiración, mi querida Tania. Gracias. Y bueno, Lucía, cuéntanos si desde chica tú te has inclinado a esto de las historias o cómo comenzaste a acercarte a esta parte. Pues nunca me lo he planteado como tal. Creo que una maestra en la primaria tuvo una gran influencia en mí. Nos dejó un trabajo de escritura y en ese trabajo era leer un libro y hacer un tipo análisis, resumen, pero era yo muy pequeña, estaba yo en la primaria. Y llamó a mi mamá y le dijo que había sido la única que había hecho la tarea correctamente. Entonces creo que esa semilla se quedó plantada en mí. Y aunque pues la vida me llevó por otros caminos, pues yo empecé dando clases de inglés muy joven. Di durante muchos años clases de inglés y después pues siempre me interesaron las letras y entré o traté de entrar a la UNAM para estudiar letras inglesas. Pero ya fue como en una segunda etapa, ya más grande. Yo me casé muy joven, a los 17 años. Órale. Y pues tuve que trabajar. Y entonces ya casi cumpliendo los 30, o más bien un poquito después de los 30, fue cuando me animo a aplicar a la UNAM para la carrera de letras inglesas. Infortunadamente, por cuestiones monetarias, de presiones, pues sí, de pagar en esa época después de un divorcio y después de, pues, ya sabrás, de que la vida te revuelca, pues tuve que dejar la carrera en el sexto semestre. Y aunque ya tenía yo la carrera de intérprete, pero para mí mi gusto era estudiar letras. Ese era mi o sea, amo la interpretación y ha sido maravilloso, pero digamos que ese dulce de la vida para mí era estudiar letras. Ok. Oye, wow, pasaron muchas cosas que ahorita nos contarás lo que tú quieras, pero antes que nada quiero saber si tú te acuerdas de lo que escribiste en aquella historia de la primaria, si te acuerdas si te gustó escribirla o como de qué era el texto. Bueno, eran varias tareas, porque fue durante unas vacaciones, pero fue sobre la Ilíada, eran textos clásicos. Entonces, pues sí me acuerdo vagamente de qué era, pero lo que realmente se quedó dentro de mí fue las palabras y la imagen de la maestra llamando a mi mamá y diciéndole: póngale más atención a Lucía para que siga por ese camino. Okay. Y que no sé si se hizo o no se hizo, pero en mi casa siempre hubo libros, no libros muy sofisticados, eran cuentos, eran cuentitos y enciclopedias y cosas así, pero mi mamá siempre
Mi mamá no estudió, no es una mujer estudiada ni letrada. Ella terminó apenas la primaria y una carrera de secretariado. Entonces cada vez que yo preguntaba algo, ella me bajaba el Larousse rojo. Me decía, ay, hija, yo no sé qué quiere decir eso, y me lo buscaba. Entonces, tal vez no fue al pie de la letra, que siguiera las instrucciones de la maestra, pero sí me inclinó hacia los libros y diccionarios. Ok. Oye, qué cosa, en mi casa también estaba el Larousse rojo. Sí. Y... no puede faltar. No, muy bueno. Pero a ver, entonces pasa eso y después durante tu adolescencia, ¿tú recuerdas alguna otra experiencia que te haya acercado a esto o hacia cualquier tipo de arte que te gustaba hacer? Pues a mí me gustaba pintar, porque en mi casa mi mamá es una gran pintora, mi hermano es arquitecto, y él sí tiene un talento brutal. Es un maravilloso pintor que yo siempre lo he admirado y que no ha explotado su talento como debería, porque se dedicó a la arquitectura y dejó la pintura a un lado. Mi mamá hizo, cuando todavía podía ver, porque ya no ve bien, tiene 86 años, sí, hizo muchísimos trabajos de repujado, de pintura muy, muy bonitos. Entonces, pues siempre la pintura estuvo ahí. Yo he hecho algunos pininos, pero no soy, o sea, yo reconozco que no tengo el talento, pues. Yo tengo mis dudas porque tú eres así como modesta, pero bueno. No, yo sé que tengo mis limitaciones. No tengo problema reconociendo eso, pero sí, o sea, la pintura. Y también, no sé si tenga que ver con esta cuestión generacional, Tania, pero yo nací en 1972, entonces ya estoy ruca. Tengo 54 años. Me tocó la época de los, ¿cómo se llamaban? Los chismógrafos. ¿Cómo se llamaban? Los chismógrafos, exactamente. Entonces, pues era escribir cosas, nos mandábamos cartas. Todo era en papel, todo lo hacíamos en papel, no teníamos computadoras, teníamos que tomar la enciclopedia, hacer resúmenes. Entonces sí fui un montón de escribir a mano. Y a lo mejor voy a ligar esto, ya que les conté un poquito de que me casé muy joven. Mi mamá se da cuenta, porque se imaginarán que si me casé a los 17 años no fue por gusto. Mi mamá se entera que estoy embarazada porque me encuentra un montón de papelitos que me intercambié con mi compañera en la prepa. Leyó el chismógrafo. Entonces, no era como tal un chismógrafo, pero eran los papelitos que me había intercambiado con una amiga que se llama Maite. Ajá. Por cierto. Le mandamos saludos a la Maite. Saludos. Pero, sí, entonces, pues ahí, quieras que no, generacionalmente para las personas de mi edad, el escribir era una cosa de todos los días. Sí, es cierto. Yo también pienso como en mis papás, bueno, mi abuelita no escribía, pero sí manejaba mucho papel y esas cosas. Y también me acuerdo de mi infancia de los papelitos, igual pues no había computadoras, entonces sí es cierto que era algo muy cotidiano y a veces yo ahorita ya no lo tengo tan presente, pero era algo muy cotidiano. Era parte de nuestra vida diaria y para las cosas más elementales, ¿no? A lo mejor no teníamos el teléfono para mandar un mensaje, WhatsApp, pero teníamos el pedacito de papel que nos aventábamos hecho bolita. Sí. Y lo abría uno y ¿qué pasó? Nos vemos allá afuera. Ándale. Ok. Entonces por los papelitos tu mamá se entera de tu embarazo y te casas. Y me casé y duré casada 12 años. Que esto pues me lleva a que fue una parte
muy difícil, ¿no? A veces uno se complica la existencia de agrapa, como dicen por ahí. Y yo me la compliqué al casarme tan joven, pero al mismo tiempo, como siempre lo he dicho, si no hubiera sido por eso, el tener que trabajar y ya al mismo tiempo, porque mis papás son muy echados a la antigua, entonces me dijeron, te casaste, adiós, hasta aquí llegaste, mija. Entonces sí tuve que, pues, valerme por mí misma desde esa edad y después jalar con alguien más que no estaba preparado para un matrimonio. Claro. Y me tardé 12 años en darme cuenta que, pues, que yo no podía ser su mamá, que yo no podía ser esa persona que lo tenía que cuidar, ¿no? Y es doloroso, pero pues también, si no hubiera sido por esa experiencia, yo creo que no hubiera adquirido la fortaleza necesaria para hacer otras cosas. Sí, y bueno, te diste cuenta, a veces no nos damos cuenta. Hay casos. Pues sí, y también que a mí me gustaría aquí compartirles a todas, a todos y a todes que sí requerí de ayuda, una ayuda externa, porque yo en esa época trabajaba para una empresa petrolera ahí en la Ciudad de México, en la calle de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de la calle. Pero bueno, era una empresa grande y yo tenía una compañera muy querida, pero bastante ruda también, que me dijo un día, es que tú estás loca. Entonces yo me quedé así, como que estoy loca. Dice, sí, tú estás loca, lo que necesitas es un psiquiatra. O sea, no me lo dijo bonito, no me lo dijo, pero sabía que venía desde un buen lugar, ¿no? Entonces, cuando voy a visitar el psiquiatra que ella me recomienda, él me dice, pues sí, adelante, vamos a ver, pero pues si no haces justo lo que yo te digo al pie de la letra, yo no te echo más de 3 meses viva. ¡Órale! Así. Entonces, sí, yo estaba en un momento muy, muy difícil y complicado. La persona con la que estaba casada era adicto y pues ya tenía unos comportamientos bastante destructivos, autodestructivos y destructivos. Entonces, pues sí, lo que dijo el psiquiatra, que es mi psiquiatra hasta la fecha, que no lo he dejado, pues me ayudó a quitarme ese velo, ¿no? Y de que hay que tener un montón de humildad inteligente para reconocer que uno necesita ayuda. Sí, eso es muy cierto. Y vaya. No es fácil. Y muy rudo, pero oportuno el comentario de tu compañera, tu amiga. Sí, o sea, en el momento sí me lo tomé un poco a mal, me sentí agredida, me sentí un poco maltratada, pero ya después de que salí de ese círculo y de que pude divorciarme, etcétera, me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Fue una llamada de atención, una jalada de orejas que necesitaba, ¿no? Sí, sí. Y yo a veces lo veo como cuando en las calles de la Ciudad de México, de todo México, que pues nos queremos pasar y ves a la mamá con el niño y que le da el jalón porque si no lo van a apachurrar, pues yo siento que la vida me dio un jalón así. Sí. Qué buena analogía, pero sí, es cierto. Porque no es nada bonito que ve uno a la señora que jala el chamaco al huerquillo y dices, ay, qué señora tan ruda. No, pues sí, tan ruda, pero pues se lo iban a aplastar al niño. Sí, le está salvando el pellejo. Entonces yo creo que la vida ha sido bastante generosa conmigo en ese sentido. Y no te creas, Tania, ha sido bien difícil porque hubo mucha resistencia de mi familia, mucha crítica, no porque me divorciara, sino por asistir a un psiquiatra. Oh, ok. Qué complicado. Sí, es duro porque luego viene el juicio y
la duda, ¿no? De que te dicen, y en un momento dado mi mamá me preguntó que yo la amo y la adoro y que hay que considerar que ellos vivieron en otra época y que no tienen la misma información, pero sí en algún momento me cuestionó y me dijo, a ver, dime cuál es tu diagnóstico. Así como diciendo, ¿qué tipo de loca eres? ¿Qué tienes? A ver. ¿No? Uh-huh. Sí, a ver, dime qué tienes, ¿no? O sea, también me preguntó en otro momento, ¿cuándo te van a dar de alta? Entonces sí, es complejo, ¿no? Sí. Y pues bueno, ahí vamos, ahí seguimos dándole, porque nunca te curas de todo. No, pues es que también a veces tenemos esta idea de que la curación es como ya, la vida es perfecta y no vuelve a haber ningún problema y ya, ¿no? Como que ya estás bien y te quedas bien por el resto de tu vida y eso es una fantasía, ojalá funcionara así. No, porque los desafíos siguen sucediendo y nuestro camino evolutivo sigue avanzando. O sea, yo a lo mejor sí hice un gran progreso inicialmente, o salí de esa problemática, pero después te das cuenta que pues van a seguir llegando retos, desafíos, relaciones complicadas, que tarde que temprano vas a tener que enfrentarte a nuevos demonios. Y sobre todo los demonios propios, no los de otros. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero a ver, entonces sales a los 17, empiezas a trabajar y después de que vas a terapia y haces este proceso, ¿es que estudias para ser intérprete o en qué momento te conviertes en intérprete? No, yo ya soy intérprete. Yo recurro a la ayuda psiquiátrica alrededor de los 29 años. Me divorcio por ahí de los 30. Y yo me hago intérprete antes, desde 1996. O sea, sí estudié, sí, o sea, sí solita agarré mi curso inicialmente. Pero no me desarrollé al 100 como debería, creo yo, porque pues tenía estas otras obligaciones de mujer casada, de casa, sí, de traer dinero para pagar la hipoteca, para pagar pues todo, ¿no? Para pagar de todo. Y después, conforme avanzó el matrimonio y se complicó, pues yo me convierto en el primer sostén económico de ese hogar, ¿no? Entonces no hubo de otra más que trabajar y dejar ahora sí que el desarrollo personal un poquito al lado. Ok. Y ya después del divorcio es cuando decides entrar a la UNAM a estudiar letras. Así es. Ese, para mí ese era mi gusto y fue mi sueño, ¿no? Entonces yo decía, es que yo quiero ir a la UNAM. ¿Tú querías específicamente entrar a la UNAM? Sí. ¿Y cómo fue que lograste decidirte en ese momento de tu vida? ¿Sentías como volver a comenzar o dijiste es ahora o nunca? ¿Cómo te animaste? Pues porque volver a entrar a una carrera no está tan papa. No, de hecho fue de la mano de mi psiquiatra, porque él me preguntaba, a ver, Lucía, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida, no? O sea, ya te planteaste qué fregados quieres hacer con tu vida. Porque sí me fue guiando, por ejemplo, a que fueron un montón de cosas al mismo tiempo, que comprara un departamento, empecé a pagar hipoteca yo sola, y después de eso me dijo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue para ti? Porque te vas a quedar así, tienes que planear a futuro. Él siempre hablaba mi doctor se llama el doctor Puente, y siempre me decía, hay que planear y negociar, hay que saber planear y negociar. Y siempre me decía eso, ¿no? Entonces, y ya después fui aprendiendo que era negociar con uno mismo también, qué quieres y hacia dónde vas. No fue fácil porque obviamente yo tenía pues casi, no sé, 10 años de haber terminado o ido a una escuela o no había estado activa.
escolarmente, y empecé a tomar unas clases de preparación para hacer el examen a la UNAM. Y no fue fácil, y eso es también que todo el mundo lo sepa, y que no importa que no lo puedas hacer a la primera. No pasé el examen a la primera, me volví a preparar para la segunda vuelta, como quien dice, o no vuelta, pero la segunda oportunidad, la siguiente fecha, y lo pasé. Entonces ya me quedé como muy contenta con ese logro, pero obviamente pues eso era solo el comienzo, ¿no? Solo era el comienzo de otro gran reto, y el tener que complementar o equilibrar más bien el trabajo, que en ese caso en esa época yo viajaba mucho para interpretar. Soy intérprete especializada en geología y geofísica, he trabajado para la industria petrolera y minera, entonces yo salía a todo lo que es Golfo de México, Houston, y para las clases pues tenía yo que pedirle a compañeros que me las grabaran. Me las grababan cuando yo faltaba, le busqué por 1000 formas, y como te decía hace rato, pues llegan otros desafíos en la vida, y ¿qué pasa? Que me enamoro. Que me enamoro otra vez. El mejor desafío de la vida. Sí, y también pues creo que soy de esas personas que se da permiso de equivocar, y ahí voy y meto las patas otra vez. Ok. Tenías tu trabajo, tenías la escuela, te enamoraste. ¿Ahí fue que terminó la escuela o todavía seguiste un rato más? Seguí, pero finalmente me tuve que dar de baja, pero esa ya es otra historia más adelante, porque ya estando yo no dejo la escuela por mi actual marido, no, fue por otra persona. Okay. Entonces en esa época viajé al Cairo, y ahí fue cuando fui a vivir con una persona que no estaba lista, y dejé la escuela por eso, y luego regreso, pero ya no la pude retomar, y es ahí que pues de modo, las cosas fueron cambiando, me dediqué nada más a trabajar, y durante esos lapsos de trabajo es que conozco a mi segundo esposo, con el que estoy actualmente casada. Y durante ese tiempo que estuviste en la escuela, ¿era como te lo esperabas? ¿Era como te lo imaginabas? ¿Sí lo disfrutaste? Sí, lo disfruté muchísimo. Tuve grandes maestros, grandes compañeros como Geo, nuestra maestra de escritura creativa, Georgina Mejía Amador, que le debo pues todo lo que sé actualmente sobre escritura, que ha sido muy generosa con todo lo que nos comparte. Ella la conozco en la carrera. Tengo otra gran amiga, Gaby Rubio, que es actriz. Yo creo que aparte de los profesores, pues me quedo con esas dos grandes amistades y grandes maestras también de vida y de escritura. Sí. Y justo te iba a preguntar qué es lo que tú crees que te aportó más el haber pasado por esa etapa, por la escuela de letras. Darme cuenta que sin duda alguna tenía muchísimo que aprender. Me di cuenta no nada más de lo mucho que tenía yo que aprender, sino de lo disfrutable que era para mí aprender. Porque más allá de, por supuesto que adoro y disfruto escribir, pero si me preguntas qué es lo que más disfruto es aprender, es el proceso de escritura, de ver cómo puedo hacerlo mejor, de tomar un curso aquí, de tomar un curso allá. Soy una alumna eterna. Mucha gente tiene problemas para aprender o que les da flojera, para mí es como un hobby. Okay. A mí me encanta eso. Sí. Ok. ¿Qué
padre. Yo también soy así. Yo también soy de estar metiendo. Somos Géminis. Está, siempre queremos aprender. Está en el contrato ahí. Sí. Con la vida. Ok. Y ya para irnos metiendo un poco más esta cuestión de las letras, ¿para ti qué es escribir? Ay, pues mira, últimamente no sé si te has dado cuenta que mucha gente habla de escribir como un proceso de sanación, ¿no? Y yo no estoy peleada con esa idea y respeto a la gente que lo considera así. Creo que es sanador hasta cierto punto. En mi caso, me ha servido más bien como para airear la herida. El hecho de escribir y recordar momentos tal vez no muy agradables. Mi actual marido dice, es que tú tienes demasiados traumas. Pues, ¿quién no? Nada más que yo los escribo. Esa es la única diferencia. Sí, exacto. La única diferencia es que yo me gusta escribirlo, lo disfruto hasta cierto punto porque sí es doloroso a veces. Es el escribir con las tripas y la entraña y ser vulnerable no es fácil. Cuesta mucho trabajo, pero sí siento que, al menos en mi caso, ha sido necesario para que no se me pudra la herida. ¿Tú dirías que escribes desde la herida? A veces, no siempre. Yo me tardo mucho en escribir sobre un proceso doloroso en mi vida. Te doy un ejemplo. Que ya va a salir mi antología. La antología es un librito que escribí o pedacitos de libro que escribí durante 5 años a través de todos los talleres que tomé de escritura creativa con Georgina. Y hay pedacitos de ese libro que sí son de la herida. Yo perdí una hija y de hecho ese libro está dirigido en parte a ella, está dedicado a ella. Y sí, yo podría decir que esa parte que le dedico a Almendra es desde la herida, pero de una herida ya no completamente sanada, porque cuando tú pierdes un hijo, esa herida siempre va a estar ahí. Pero hay otras partes de ese libro, como me imagino que muchas más escritoras o escritores, pues que no vienen de la herida, vienen de la experiencia. Pero sí me gusta tomar distancia de esos eventos, si le queremos llamar traumáticos, o simplemente de vida, ¿no? Porque pues no soy ni la única ni la primera que ha pasado por cosas dolorosas. Simplemente que tenemos diferentes filtros a través de los cuales los vemos a la distancia. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Y sí. En tu proceso de escritura, ¿tú empiezas escribiendo sobre tus experiencias? Sí es autobiográfico. Yo diría que ahora me doy cuenta obviamente todos los cursos que he tomado en estos 5 años y más recientemente he tomado cursos con personas también fabulosas que estoy maravillada, como Silvia Aguilar Celén y Cleo Mendoza. He estado tomando otros cursos y me doy cuenta que sí, que soy autobiográfica, que soy una escritora autobiográfica, pero que también la autoficción pues te permite a veces tomar una distancia y, como dice Geo siempre, debe estar al servicio del texto. La historia tiene que estar al servicio del texto y no al revés, ¿no? Entonces, pues sí, hay partes que son muy autobiográficas y otras que están ahí para que funcione la historia. También yo creo que está padre, al menos yo tengo esta percepción de la autoficción, de que abre la posibilidad de escribir una historia distinta.
Sí, y te permite también tomar distancia, porque quieras que no, aunque sea autobiográfico, estás creando un personaje. Yo creo que por ahí algunos autores dicen que todo es ficción, porque al final del día la memoria te falla. La memoria no es que te acuerdes exactamente cómo sucedieron las cosas, es tu percepción, es la percepción de ese momento, y a veces pues tus mismos traumas o esa acumulación, esa estratigrafía de traumas y de experiencias buenas y malas van deformando y dándole pues una visión muy diferente a lo que realmente sucedió. Que entonces al final del día es ficción, muy posiblemente. Sí, yo creo que estaría muy difícil acordarse así con precisión y de todo, y además todo está con nuestros ojos. Con la percepción que uno le puso, como dicen, ¿no? Uno dice una cosa y sabe Dios que entendió el otro, ¿no? Entonces, para empezar, como que son bastantes ángulos y capas involucrados que al final del día, y sobre todo cuando escribes, ¿no? Que va a generar algo que tal vez no sea totalmente fidedigno, pero que si viene de la vulnerabilidad y de la honestidad, se nota en el texto que es un texto honesto, que tiene alma, ¿no? Es alma literaria que requiere. Y ese es mi única meta en esta vida, ¿no? Y no creo que siempre y está bien, la cosa es intentarlo. Okay. Ahorita te voy a preguntar más de tu libro, porque sí quiero que nos cuentes más, pero también quiero saber si tú crees que esa Lucía de 30 y poquitos que está estudiando letras se imaginó que algún día estaría pues ya por presentar su libro. No, yo siempre he tenido muy vagas expectativas de mis logros en la vida. La verdad es que la vida me ha dejado sorprender por la vida. Nunca soy una persona tal vez extraña, no lo sé, en ese sentido. Me dedico a dar el máximo de mí en lo que hago. Adoro interpretar. Creo que es un don la interpretación, y lo respeto, y le tengo el mayor respeto a mi carrera, porque es la que me ha dado comer, la que me dio libertad. También doy clases, sigo dando clases, y tengo un respeto profundo por mis alumnos, y porque al final del día todo me ha ayudado a subsistir. Pero nunca nunca he dicho, ay, sí, yo quiero ser famosa, o que no. La verdad es que no, pero sí como que sí disfruto muchísimo el saber que, ay, sí pude escribir un libro, ay, sí lo voy a poder publicar. Soy como una niña en ese sentido de dejarme sorprender por las cosas que yo misma he estado trabajando tantos años. Pero no lo doy por eso. No importa qué tan fuerte o qué tan duro he trabajado. No doy por eso que las cosas van a salir maravillosas y que no. Soy como que en ese sentido, muy reservada. ¿De qué das clases? De inglés y de español. Doy clases de inglés tengo alumnos en Chile, precisamente, y tengo un alumnito que le doy clases, es un australiano que vive en Canadá, que le doy clases de español. Sí. Entonces también el tema de los idiomas siempre ha estado por ahí. Sí, fíjate que mi abuelo era un personaje bastante interesante del que hablo en la antología, y él siempre tuvo libros en inglés en su casa. Entonces él me daba, de hecho es bastante curioso porque él tenía un libro de Berlitz, que fue donde yo estudié la carrera de intérprete traductor,
donde él estudió inglés autodidacta y me lo dio desde muy pequeña para que yo empezara a estudiar. Entonces sí, siempre ha estado el idioma ahí. Y en mi familia siempre fue de que o estudias otro idioma o estudias otro idioma, tienes que aprender otro idioma. Sí. Ok. Ya, mira, también la familia te fue poniendo ahí esas semillitas para el camino. Sí, porque por ejemplo mi papá también tiene una historia muy interesante, pero él hizo de todo, él fue de todo, y en un momento de mucha carencia en su matrimonio, en el matrimonio con mi mamá, de más jóvenes, mi papá fue taxista. Entonces él trabajaba en los aeropuertos. Me decía, Lucía, es que tienes que aprender inglés porque es como te dan buenas propinas. Entonces por todos lados yo veía, o por todos lados la familia de algún lado me decían, tienes que estudiar otro idioma. Sí. Ya. Y volviendo un poco más a la historia, a tu trayectoria, bueno, y a tus ideas, a tu percepción, ¿tú crees que tiene algo que ver el aprender un nuevo idioma con el arte, con esta manera de, no sé, plasmar alguna imagen en una pintura o escribir una historia al servicio del texto, como dicen? Yo creo que sí, definitivamente el aprender otro idioma es aprender otra cultura. Y eso es lo que yo trato de inculcarle a mis alumnos. No es nada más aprenderte una sarta de palabras, sino es entender esa cultura, ¿no? El inglés es más conciso, es más directo, pero también tiene una belleza extraordinaria. Por eso yo siempre estaba enamorada de la literatura inglesa, ¿no? De los poetas, de escritoras como Virginia Woolf, como, no sé, o de algunos Blake, todos estos poetas maravillosos que están ahí, que me abrieron una puerta a otra cultura. Entonces yo creo que por supuesto que el idioma es cultura y es arte, el que sea, no importa. Y me encantaría que nos cuentes qué es lo que tú ves en el inglés, en dónde está esa belleza que te atrapó, que dijiste, yo quiero estudiar letras pero inglesa. Yo creo que es que la poesía, Sylvia Plath, por ejemplo, yo conecté muchísimo con Sylvia Plath. Ella tiene poemas muy entrañables sobre la muerte. Y yo el único refugio que encontré después de la pérdida de mi hija fue Sylvia Plath. O sea, el verme reflejada en una mujer que tuvo conflictos sumamente profundos con la maternidad, con la pérdida, con la maternidad en general, con un matrimonio fallido, con mucha frustración. Yo encontré mi refugio en el idioma inglés y en específico en Virginia Woolf, por ejemplo el libro Un cuarto propio, que yo siempre pensé, por supuesto, o sea, si yo quiero ser independiente, si yo quiero ser una mujer fuerte, pues necesito una habitación para mí. Y que no hace mucho, tú conoces muy bien a Marisol Vera Guerra, que es nuestra editora, sí. En una de sus presentaciones, ella comentaba que ese cuarto propio ella ha encontrado que es ella misma. Y se me hizo algo maravilloso, o sea, sí, porque no nada más, sí, es bellísimo, ¿no? Porque no nada más es un cuarto, una casa, una construcción, sino que ese cuarto propio puede ser tu mismo cuerpo que lo puedes llevar a cualquier lado. Y como migrante eso me parece fascinante, porque ella dice, o creo que tiene un poema que se llama Gasterópodo, que es como pues no es gusanito, es como un caracol
caracol, Okay. es como un caracol que lleva su casita propia, el gasterópodo, y yo como migrante creo que definitivamente he hecho de mi cuerpo y de mi ser mi propia casa para poder sobrevivir. Y ahora que lo mencionas, y si nos quieres contar obviamente, ¿cómo haces para poder vivir después de una pérdida así? Fíjate que el problema en mi caso, o no problema, o las circunstancias de ese momento fue que yo no me di cuenta que había caído en una depresión, que había tenido una pérdida, porque el mismo ambiente, en las mismas circunstancias, me empujaron a seguir viviendo sin dedicar tiempo a mi duelo. Entonces yo ese duelo lo entierro, sigo trabajando, lloraba, yo siempre lo recuerdo eso, yo lloraba después de llegar de trabajar o de la escuela. Yo terminé la prepa casada, entonces, y después seguí estudiando casada. Entonces, cuando yo tenía un espacio a solas, en las tardes, noches, yo lloraba, no sabía por qué lloraba. Y fue por años, fue por años. Y ya cuando asisto al psiquiatra, me medica, estuve medicada 8 años, y obviamente pues él me dice que tienes una depresión profunda. Pues me doy cuenta de que aparte de la conflictiva o de la situación matrimonial, pues yo estaba arrastrando este duelo no trabajado. Entonces el problema fue no vivir con el duelo, sino suprimir el duelo y seguir viviendo así. Entonces sí llegó un momento en que ahora me siento mucho más cómoda, como te decía antes, no es de que uno olvide o que lo supere o que ya no pasa nada aquí. Hay momentos en que todavía lloro, hay momentos, durante años no pude cargar a un bebé recién nacido. Sí, es algo que va más allá de lo que tú quieres hacer. Sí. ¿No? El cuerpo lo rechaza, dice, no puedes. Y ahora ya estoy más tranquila, más en paz con ese tema, pero pues sí, sigue doliendo. La cosa es que los duelos no perdonan, creo yo. Los duelos, aunque los querramos suprimir, salen la verdad. Y no necesariamente tiene que ser un duelo de una muerte como tal de un ser querido. Puede ser una pérdida ambivalente. Y esas son las más difíciles. Yo tengo 2 hijastros que infortunadamente ellos han perdido a su madre ambivalentemente. Ella está viva, pero no pueden convivir con ella porque ella no está bien. Y pues han perdido a su madre en la práctica. Entonces eso es súper doloroso. Entonces a las personas que están pasando por algún proceso como ese, es importante que reconozcan que está ahí y también que se den el tiempo para pasar por todas las etapas necesarias, creo yo. Aunque no soy experto en eso, ni mucho menos, ni les puedo dar consejos así con mucha seguridad, pero creo que sí es necesario que se pase por ese proceso, ese trabajo. Y bueno, también yo tengo una opinión acá, es que todos somos humanos. No se necesita ser un experto en lo que quieras para saber lo que se siente ser humano y lo que se siente el dolor de una pérdida. Como dices, sea ambivalente o sea una muerte o... Pues sí, donde quiera que haya una sensación de pérdida, duele y existe la herida. Y también me parece importante pues que se mencione, porque lo que te decía, a veces como que pensamos, o yo pensaba, tal vez yo lo acabo de descubrir y por eso ando muy con eso últimamente, de que la vida es dolorosa, la vida incluye su dosis de dolor y no está mal.
eso no significa que algo esté mal. A veces la vida simplemente pasa y pues ¿qué se le hace? A veces uno paga peaje, ¿no? O sea, a veces esta vida es una carretera donde hay que pagar peaje y por supuesto que querríamos que todo fuera maravilloso, pero pues cuando no lo es, hay que agarrar el todo por los cuernos. O sea, hay que ser valientes, hay que ser... Y por supuesto no estoy diciendo que nos sacudamos las penas y hagamos... Porque eso también es súper peligroso, ¿no? Hay un concepto en inglés que lo considero sumamente peligroso que se llama emotional bypass, que es el bypassear emocionalmente, valga mi terrible traducción. Creo que sería como evadir o... Evasión del dolor. Es una evasión del dolor y decir todo está bien, ¿no? No, o sea, pues si duele, duele y hay que darse el espacio, el tiempo para sufrir, ¿por qué no? Sí. ¿No? Pero pues cada quien. Claro. Y yo no sé cómo lo has experimentado tú, pero yo sí siento que algo que me ha ayudado a vivir ha sido la escritura muy desde el inconsciente. O sea, ahora me doy cuenta, pero desde que era muy chavita yo como que estaba triste y me ponía a escribir algo en el diario, ya sabes, yo soy mucho de poesía, siempre me ha gustado la poesía, entonces yo me ponía a escribir mis poemas todos tristes cuando yo estaba triste o enojados cuando estaba enojada, así como que la escritura a mí siempre me ha acompañado, siempre me ha ayudado a entender un poco más mi parte pues más vulnerable del ser humano. Y te quiero preguntar, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, yo creo que es sumamente humano. Afortunadamente no tenemos ningún animal que nos escriba una carta, porque yo ya quisiera, acabo de perder a mi gato de 16 años, ahí lo tengo en la foto, y me encantaría tener una carta, ¿no? Que me hubiera dejado ahí de despedida o algo, y no la hay, por supuesto que sí, creo que es muy humano, pero hay que tener cuidado porque no todo lo que se escribe es humano. Okay. Sí. No todo lo que se escribe, no todo lo que está a nuestra disposición en la literatura toca las fibras humanas, creo yo. Eso es muy difícil, eso es arte. Eso es realmente arte. Entonces, sí, por un lado es humano y es una característica humana que nos, valga la redundancia, que nos caracteriza, pero de ahí a que lo que produzcamos sea del alma humana, no lo sé, tengo mis dudas. Ok, Lucía, ¿y para ti qué es el arte? Para mí el arte es el poder expresarme libremente, es libertad. Para mí no hay arte sin libertad. Es el poder entregarme un pedazo de papel a una computadora y dejarme ir con todo y poner todo lo que siento ahí. Más allá de que sea publicarlo, no. Eso es otra cosa. Que se pueda publicar y que sea digno de publicarse, porque también creo en el respeto hacia el lector, de que sea un texto digno de ser publicado y de que cuente una historia digna en términos literarios, pero el arte puede existir sin ser, no necesita ser mostrado para ser arte, creo yo. Okay. El arte puede ser privado, el arte puede existir alrededor de nosotros y en nuestras manos sin tener que ser mostrado, creo yo. A lo mejor me equivoco, no lo sé. Bueno, tampoco se trata de encontrar la definición exacta, pero me interesa saber cómo lo ves tú, qué piensas. Sí,
arte es una forma de expresión y de comunicación que para mí requiere de cierto grado de libertad. Y ahora que mencionas esto de que yo coincido también, que no todo el arte está para publicarse, para ti, ¿qué es lo que hace a una obra de arte digna de publicarse? En mi caso creo que sería plantearle a los lectores, a los que se animan a leer, que hay más realidades, que hay realidades diferentes, que hay visiones y ángulos diferentes de una misma situación. Para mí eso, o no nada más lo que yo escribo, obviamente todo lo que me muestre otro ángulo, yo creo que es digno de ser publicable, de que me muestre otra cultura, de que me rompa paradigmas, de que me abra caminos. Sobre todo eso, ¿no? Que me rompa mis propios, que me enseñe, no tiene que ser pedagógico, ¿no? Pero que me enseñe un mundo que yo no conozco, yo creo que es digno. Y regreso en ese punto a mi madre. Mi madre nunca ha podido viajar, nunca ha podido, y siempre me ha dicho: yo a través de los libros conozco el mundo, hija. Entonces qué maravilla, ¿no? Que a través de un libro alguien que no tiene las posibilidades de viajar o de transportarse o los medios económicos para hacerlos, sienta que ha viajado. Sí. Conocer otras realidades. Qué padre. Porque sí, o sea, estaba pensando en las veces que yo he consumido arte y que sí me lleva a darme cuenta de que las cosas pueden ser distintas o de que existen otros mundos. Y sí es cierto, creo que ese es el arte que te marca, que deja huella, que hace que lo recuerdes después o que te identifiques. Y pensaba también en esta escritora que ya olvidé su nombre, Sylvia Plath, la que dijiste Sí. que escribía sobre ciertos conflictos con la maternidad y tú estabas con el duelo y te identificaste, y también pues a veces es mostrar simplemente otra cara de lo que ya existe. O ver a alguien que también está en tu misma situación, a lo mejor ella en el Reino Unido, yo en México, con 30, 40 años de diferencia, y que sabemos que a través de sus textos que las mujeres seguimos padeciendo de esos mismos dolores, ¿no? Uh-huh. No tenemos que ser ni de la misma nacionalidad, ni tener la misma religión, ni ser económicamente iguales para compartir una experiencia casi igual. Y eso es lo que nos hermana. Uh-huh. Lo que, o sea, para mí, yo, no sé, me encanta leer de otras culturas, de otras nacionalidades. Estoy abierta a todo eso porque sé que así como hay grandes diferencias que nos hacen aprender y nos hacen ver otros ángulos, también hay muchas similitudes que nos hermanan. Uh-huh. Sí, completamente. En el taller en el que nos conocimos, ¿no? Que cuando empiezas a sacar algo de lo que hay adentro, pues encuentras que todas estamos de alguna forma conectadas. Bueno, todos, ¿no? Digo todas porque éramos puras mujeres, pero yo creo que finalmente sí, eso, el arte también es conexión. Darnos es comunicación, es empatía, yo creo que es tantas cosas, y que no siempre tiene que cumplir con todas, porque también eso a veces nos perdemos ahora en esta sociedad de la inmediatez, de que queremos el combo completo con todos los sabores y los colores. A veces nos perdemos. A veces un libro no tiene que cumplir a veces con todo de A a la Z, ¿no? A veces un libro, como dices, si es de poesía me va a servir para cierto momento, y si es de ficción me va a servir para otro.
Entonces hay que también que ser un poquito menos exigentes en ese sentido, creo yo. De no exigirle a un libro que cumpla de la A a la Z, ¿no? Sí. Que viene muy, muy de la mano con lo que ahora también esperamos, que a lo mejor me voy a ir muy lejos, pero de lo que esperamos de una pareja, ¿no? Que dicen, ay, es que quiero que sea mi novio, mi amante, mi amigo, mi socio comercial. O sea, perdón, pero dices, oye, no friegues, pues, ¿cómo quieres que cumpla con todos esos requisitos, no? Y pues por eso no encontramos a veces a la persona ideal, porque le requerimos, o nosotros no somos la persona ideal para otros, porque nos piden un currículum que pues nadie puede cumplir. Sí, o a veces hasta nosotros mismos pensamos, ¿no? Que tenemos que ser todo para la otra persona. Sí, que nos exigimos. O sea, yo muchas veces me he cachado diciéndole a mi marido, es que yo no soy tu mamá. O sea, es que yo no te voy a regañar por esto. Porque sí, es muy peligroso que uno se empiece a convertir en querer abarcar toda esa gama de roles. Sí. Yo no quiero esa chamba. Ese jale que lo haga alguien más. Ándale. Yo siento que no te fuiste tan lejos, porque al final, pues, el arte tiene que ver con nuestras experiencias humanas, y las relaciones son una parte muy importante de nuestra experiencia humana. Quién somos y cómo vivimos nuestra vida. Entonces sí creo que pues tiene que ver también en cómo vemos a las cosas, y cómo vemos a las personas, y cómo vemos al mundo. Sí, porque ahora luego te encuentras con unas críticas a algunos libros que dicen, es que no es o mucha gente está esperando que el libro les resuelva el conflicto, ¿no? Personal, y no, o sea, cálmate. No por ahí, ¿no? O tiene que ser bonito, y tiene que estar bien escrito, y tiene que ser o sea, con una serie de requerimientos y de requisitos que dices, a ver, espera, no, este libro es ficción, este libro es nada más es autoficción, pero es sobre una etapa de la vida de esta persona, ¿no? Entonces, sí, o a lo mejor, no sé, que he estado en talleres donde me dicen, es que, y lo mencioné en otro podcast, que alguien me criticó en un taller que escribí una parte de este intento de novela donde se habla de un violador. Y esta mujer joven me dijo que por qué había puesto violador, porque esa persona seguramente pues era un papá, un hermano, que era como un cliché que yo estaba utilizando. Entonces sí me sorprendí, porque dije, ¡a la madre! Entonces yo ya no le puedo decir al violador, ahora le tengo que decir persona que abusa sexualmente de otra, para que no se me ofendan. Está cañón. Ay, sí. A eso me refiero. Ajá. No, es que sí, y yo creo que tiene que ver con eso, con el cómo nos relacionamos con las otras personas, el de pronto como pensar que a todo mundo lo tenemos que tratar de cierta manera, o que no existe una diferencia entre un comportamiento digno y un indigno. Creo que ahorita eso está muy presente, ¿no? Como que nadie quiere ofender a nadie, como que lo que se genera, no sé, las películas, la música, tiene que agradar a todo mundo. Igual si sale alguna historia, como que tiene que, como lo dijiste, pues ser perfecta, ¿no? Cumplir como con todas estas líneas. Y es bien peligroso, porque luego eso se refleja en todo lo demás de nuestra vida, o al menos yo lo veo así, yo lo veo muy peligroso, ¿no? De que se nos va perdiendo el límite de lo moral, de lo aceptable, de la humanidad. De lo ético, de las diferencias que nos hacen tan
o sea, que la hacen tan ricas a las culturas. Entonces ahora ya todo viene con todo pintado del mismo color para que pase, ¿no? O sea, somos diferentes. Por supuesto, ¿no? Que hay. Y luego vienen los extremos, ¿no? Que ves en los medios, en internet, en el Facebook, y entonces, donde la gente detrás de una pantalla se envalentona y te ofende, pero al mismo tiempo estamos exigiendo que todos seamos súper correctos a la hora de escribir. Uh-huh. O sea, hay una disonancia cognitiva brutal, creo yo, actualmente. Sí. Que todos la sufrimos. Yo no estoy diciendo que yo no la sufra, ¿eh? Yo creo que todos la sufrimos en diferentes grados. Sí, yo también. De repente, cuando menos te das cuenta, ya estás ahí. Bueno, a mí me pasa. Sí, uno mismo. Uh-huh. Sí, uno mismo ya se está peleando por tonterías y ya te enganchaste. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste que acabemos con estos extremos de que o todo es hermoso, bello y no pasa nada, o nos estamos matando, porque en la vida real nos estamos matando. Sí. Infortunadamente. Qué fuerte. Que además es una historia, ¿no? No es como... Uno es libre de escribir las historias que quiera. Es parte de lo que dices de la libertad del arte. La libertad, ¿no? Y pedir que no nos cancelen. Sí. Porque esa es la otra. Y obviamente siempre va a haber alguien a quien no le agrade lo que hacemos, ¿no? También es parte de... Pero bueno. Pero como buenas Géminis, a nosotros nos encanta caer mal, que nos digan cosas, que no nos acepten. Nosotros lo disfrutamos. Yo lo disfruto. Ay, no, me caigo mal. Yes. ¿No te gustó? O sea, yo lo disfruto porque igual soy diferente. Me identifico. Para mí se vuelve divertido porque le da como un algo de, pues, no sé, sabor. Retador, como que ok, a esta persona no le gusta, eso significa que algo tiene, que está moviéndole algo más. No sé, sí, está padre. Se les mueven los demonios y por algo, ¿no? Está bien. No pasa nada. Yo también posiblemente tendré a alguien que me mueva demonios, ¿no? Entonces, a todos nos pasa. A veces uno termina moviéndose los propios demonios. Sí, nosotros somos así más bien. Nosotros no necesitamos que nadie nos mueva los demonios porque nosotros nos los alteramos solas. Sí. Ay. Pero bueno, ahora sí te quiero preguntar un poco más de tu libro y nada más para terminar de unir la cuestión cronológica. Te enamoraste, te fuiste, regresaste, ya no seguiste en la carrera, la vida continuó y conociste a tu actual esposo. Tiempo después empezaste a ir a talleres de escritura con Geo, o desde antes ya estabas con otras personas. Yo cuando me mudo a Estados Unidos, como 3 años antes, 4 años antes de empezar a tomar los talleres, estudié una segunda carrera que se llama Gestión Territorial. Okay. Y en esa carrera de Gestión Territorial había muchísimas asignaciones o tareas de ensayo. Es sobre obra pública, políticas públicas, migración, son temas más bien de índole pública, política, histórica. Y una de las maestras, una vez más, una de las profesoras, me dijo en uno de esos ensayos, mandó una retroalimentación diciéndome que debería escribir. Dice, Lucía, es que escribes, me gusta cómo escribes, porque no tomas un curso. Y dio la casualidad de que Geo empezó a dar los cursos de escritura creativa. Y dije, claro, sí me voy a meter.
Y me preguntó la profesora, ¿qué no has escrito nada tú aparte? Y les dije, pues sí escribo, pero para mí nunca ¿no? O sea, nunca me he dedicado a escribir para otras cosas. Obviamente la traducción es escribir. Yo tengo 30 años de traductora, entonces toda la vida he estado escribiendo, pero es muy diferente. Sí. Como yo digo, es como lavar y planchar ropa ajena. Sí. Entonces, para mí la traducción, bendito Dios, me ha dado de comer y soy muy agradecida, pero a nivel de escritura es como lavar y planchar ropa a otra gente, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando empiezo a escribir para mí, digo, de aquí soy, de aquí soy. Y fue hasta, durante esos cinco años que tomé estos cursos con Geo, fue apenas que en el último año, te digo que empecé pero ya después de haber terminado la antología, que es la que se va, esperemos salga pronto en octubre, empecé a tomar cursos con otras escritoras y me ha gustado bastante, lo he disfrutado muchísimo. Qué padre. Oye, y cuéntanos cómo fue ese proceso, porque, a ver, fueron 5 años de talleres, de estar generando, no es como que de la noche a la mañana tuviste una idea, escribiste el libro, que a veces así pensamos que sucede ingenuamente. ¿Cómo ha sido el proceso para armarlo y publicarlo? Bueno, yo sé que todavía no está, pero ya casi está. Bueno, como dices, nunca fue la idea publicarlo. No empecé con esa idea. La idea era aprender a escribir, practicar. Una vez que nos damos cuenta, tanto Geo como yo, de que he acumulado una cantidad impresionante de textos, y digo, ella me anima y yo le pregunto que si vale la pena publicarlo. Dice, pues sí, yo creo que sí, vamos a ir trabajando cada uno de los textos. Entonces el proceso fue más o menos el siguiente. Me dedico a escribir durante 5 años estos textos y en el último año nos dedicamos específicamente a retrabajar cada uno de los textos uno por uno. Se hizo una revisión cuidadosa, ella me dio retroalimentación, se reescribió lo que se tenía que reescribir y se desecharon un chorro, se quedaron muchos fuera. Sí. Se hizo una lista tremenda de cuáles van, se hizo una estructura, yo le planteé una estructura, dije va a estar dividida en 3 partes, y hice toda esa estructura. Ha sido un trabajo bastante fuerte, no nada más de esos talleres, que obviamente le estoy sumamente agradecida a todos los compañeros, a ti, a todos los que estuvieron en esos talleres, por supuesto, pero después vino el trabajo fino de uno a uno, ver qué sirve, qué no sirve, qué falta reescribir. Se reescribieron muchas partes. Y después pasó por el ojo, una vez que ya se hizo esa compilación, Geo hizo el trabajo editorial, una edición aparte de forma tipográfica, se le dio como quien dice su manita de gato para que se viera bonito, y después se mandó a la editorial con Marisol para que ella diera el visto bueno para saber si ella estaba interesada en publicarlo. Y ella dio el visto bueno, y ahora ella le está dando otra manita de gato para poder imprimirse. Sí. Okay. Manita de gato me refiero al proceso de edición y de acomodar y de poner y de todo eso, ¿no? Sí, ya el trabajo editorial. El trabajo editorial como tal. Ok. Sí. Entonces, fueron 5 años de escribir sin pensar en que se iba a publicar algún día, y de repente pues ya, prepararlo para afinar todos los detalles. Para ver si pasaba, para ver si valía la pena, o sea, colocarlo en conjunto, porque no es una novela, sino son textos individuales, es lo que llaman un libro híbrido, o hay un libro bellísimo de Lucía
que es otra Lucía, pero ella es magnífica. ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue el apellido. Pero ella tiene un libro bellísimo que se llama Libro Artefacto. Tiene fotografía, mi libro también tiene fotografía, tiene poemas, tiene relatos. Entonces es un libro bastante híbrido. Me gusta más el nombre de Artefacto, pero bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Okay. ¿Y cómo le haces o cómo le hiciste? Se llama Lucía Calderas. Lean su libro, Lucía Calderas, es buenísimo. Va, gracias por la recomendación. Y lo que te iba a preguntar es que ¿cómo le hiciste o cómo fue el criterio para decidir qué textos se quedan y qué textos se van? Porque pues todos esos forman parte de lo que se movió y lo que viviste en esos 5 años que estuviste escribiendo. Pues fue un trabajo de mucha humildad, porque sí tienes que reconocer que a lo mejor pues tú pusiste alma, corazón y cuerpo en un texto, pero que no tiene la calidad para que se... Ese fue por un lado. Se sacaron esos textos que pues no alcanzaban ese nivel de calidad. Geo es una persona muy honesta que te va a decir, es muy profesional, te lo dice con mucho tacto, no te va a decir, ay, es una fregadera, no. Te lo dice con mucho tacto y te lo dice con mucho cuidado y se lo agradezco, pero no, ella no es de que, ay, sí, publica todo, no, o sea, ella es una persona con una ética bastante elevada y hay que respetar al lector. Y cuando ella me decía, yo creo que le falta, yo creo que no va, ¿tú qué opinas? Por lo regular estuvimos de acuerdo. Esa fue el primer filtro, el primer tamiz que se aplicó. El segundo tamiz, se quedaron muchos textos fuera porque son demasiado personales. Y mira que hay personales, hay textos muy, muy personales, pero había otros todavía más personales que no estoy lista para publicar. Que eso también uno tiene que aprender a respetarse. Y que eso también estaba aprendiendo en estos últimos talleres. A veces, pues no nada más eres tú, es otra gente a la que nombras. Y mira que ya hablé de toda mi familia prácticamente, pero hay algunos temas que son bastante delicados, que no estoy lista todavía para compartir. Ya están escritos, pero no se van a publicar por ahora. Sí. Y en ese sentido, ¿tú crees que algún día vas a estar lista para publicar esas cosas? Yo creo que sí, y si no pasa nada. Y yo, con el riesgo que voy a correr de decir esto, y con todo el respeto que le tengo a los lectores, los pocos, los muchos que me vayan a leer, yo escribo para mí. Y pues bueno, y si gusta alguien más, qué bueno, pero pues si no pasa nada. A mí sí me gusta escribir para mí. Yo creo que cuando uno escribe, la primera persona a la que le tiene que servir, porque yo también creo que el arte es un servicio, pues es a quien lo está haciendo, ¿no? A quien lo va a sacar para el mundo. Entonces, qué padre. Si no te gusta a ti, o no te sirve, o no te da algo a cambio, pues yo creo que es muy difícil que le dé algo a alguien más. Yo creo. Sí. Ahora, no tiene que ser, que a todo el mundo le aplique, le guste, te aplauda. Sí digo, no. Pero con que a una persona le llegue, se identifique, considere que es digno de ser leído, ya con eso tengo. Con un lector tengo. ¿Para qué quieres más? No es cierto. ¿Para qué quiero más?
Pues mira, al menos aquí ya tienes a alguien en lista de espera. y yo estoy segura que hay más. Yo conozco más que también ya están esperando con emoción a que nos avises que ya está. Y bueno, si a alguien de los que nos está escuchando le interesa, también luego me pasas datos ahí para que se puedan enterar cuando salga, que te puedan contactar. Un ratito más te pido esos datos. Pero bueno, también hay otro proyecto que tú tienes, el que quiero platicar, que tiene relación con el libro, que es tu podcast. Porque déjenme platicarles que además de todo lo demás, Lucía también tiene un podcast. Y yo soy Van. Cuéntanos cómo surge la idea, cómo lo llevas a cabo, porque igual, pues yo recuerdo alguna vez que mencionaste que tenías ganas de hacerlo y de repente te lanzaste y apareció y pues sí, ¿cómo fue para ti? Pues yo creo que soy una mujer muy atrevida y que con muy poca vergüenza. La verdad es que no le tengo miedo a los micrófonos porque he sido intérprete por tantos años, entonces como que me siento muy cómoda enfrente de un micrófono. No me pasa, no me da nervio. Me deberían dar más nervios, creo yo, pero bueno, así soy de descarada, diría mi madre. Y tenemos este podcast que se llama Letrosas, Pichicoras y Sabrosas. Pichicora quiere decir desnudo en yaqui. Y es un espacio para pues darle una ventana, darle una salida a todos y a todas las creadoras, a todos los creadores que quieran presentar su trabajo, hablarnos de sus proyectos, que por supuesto Tania va a estar invitada a nuestro podcast porque yo quiero que ella hable. Ella de alguna forma, cuando yo me enteré que tenía un podcast, yo dije, ¡ay, claro, yo también quiero un podcast! Sí, es... Gracias. Tania, tus oyentes lo saben, pero pues lo tengo que decir, Tania tiene una voz de terciopelo hermosa, es una voz privilegiada y me encanta escucharla también. Yo también soy su fan y creo que estás en el lugar correcto. Gracias, Lucía. Ustedes no vieron, pero ya me sonrojé por acá. No, sí. Muchas gracias. Sí, pues justamente que el podcast es con Geo, ¿no? Es proyecto de las dos, tengo entendido. ¿O sí, tú eres host? Sí, inicialmente yo tenía la idea y la invité a que nos acompañara, a que estuviera con nosotros, porque ella es la literata, ¿no? Ella es la que conoce letras, ella es doctora en letras. Yo sí necesitaba a alguien pues con quien rebotar esas ideas un poco más elevadas, y ahí tenemos algunos episodios ya. No vamos deprisa, es un episodio por mes, y somos muy flexibles, ¿no? Yo soy una persona súper flexible, como siempre lo he dicho. Entonces empiezo este podcast de la mano de ella, apoyándome, y en algún momento cuando ella no pueda, pues no pasa nada, ¿no? Ya sabemos que todo el mundo estamos ocupados a veces y tenemos que cambiar de actividades, pero esperemos que sí nos siga acompañando por mucho tiempo, mientras ella pueda, claro. Mientras se pueda. Sí, claro. Es que la verdad sí se me hace un espacio muy bonito, por eso quería también aprovechar para mencionarlo aquí, porque justamente es otro espacio para conocer lo que hay detrás de las historias. Yo sé que principalmente ahorita has invitado a escritores, escritoras, y además han contado muchas historias de Geo, tuyas, que también son escritoras, que es como conocer este otro lado de la escritura, el detrás de, así como el detrás de cámaras, lo que está pasando, todo lo que hay alrededor de... A lo mejor tú lees un texto de una persona en una antología, pero para que eso llegara ahí, como que se tienen que pasar muchas cosas y se tienen que mover muchas cosas. Y también creo que es bien padre visibilizarlo, ¿no? O será que yo soy muy chismosa y me encanta enterarme de esas cosas, pero siento que está muy padre. Y también hay mucho valor en conocer esas historias. Sí, yo creo que sí.
la meta o el objetivo, no sé si principal o no, de Letrosas, Bichicoras y Sabrosas, es que conozcamos más de la gente que escribe, de los escritores, de las escritoras, de cómo, no nada más de los grandes escritores, sino de los que empezamos, de los que apenas estamos haciendo pininos, de los que ya tienen una carrera, de los que tienen una formación súper, pues vasta, como Geo, ¿no? O de gente tan talentosa y maravillosa como Marisol Vera Guerra, ¿no? Que es una poeta, yo la considero una de las poetas vivas más enigmáticas y más grandes que tiene México y Latinoamérica. O sea, y creo no temer equivocarme, ¿no? Es maravillosa. Entonces, esa gente que está viva, porque luego se habla nada más de los muertos, ¿no? Sí. De todos los escritores muertos, que por supuesto tenemos que aprender de ellos, pero también hay gente viva haciendo cosas maravillosas para ese espacio, para los muertos y los vivos. Sí. Perfecto. Qué bonito. También creo que es algo muy noble como hacer eso, hacer ese trabajo, porque pues es un trabajo el buscar a las personas y preparar el espacio y todo. Entonces, qué padre. Gracias. Y será un gusto y un honor estar por allá cuando nos toque. Claro que sí. Sí, ya muy pronto te queremos tener por ahí. Y vamos un poco lento porque nada más tenemos un episodio por mes, pero a veces la vida no nos da para más, como tú sabes. Pero no pasa nada, con calma, ahí vamos a estar. Con calma, mira, yo por acá también me he estado tomando las cosas con calma últimamente, sin querer, pero o sea, así es la vida de repente, entonces, ¿qué se le hace? Hay que fluir y a veces pues algunas cosas o temas o situaciones toman preponderancia en nuestras vidas. Uh-huh. Y ni modo. Así es. Ay, Lucía, pues qué padre, muchas gracias por todo lo que nos has platicado hoy. Ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Tengo 2 preguntas más para ti. La primera es, ¿qué dirías tú que te ha aportado el escribir? Me ha permitido conocerme más, me ha permitido verme desde lejos, con cierta objetividad, me ha permitido poner en papel lo que no me atrevía a siquiera tocar. A veces es muy doloroso, algunas cosas son muy dolorosas o tan bellas, tan hermosas, que te dan miedo visitarlas o revisitarlas porque las extrañas. Uh-huh. Y al ponerlas en papel, te permites, te das ese espacio y ese permiso para volver a tocarlas de otra forma. Okay. Y la última es una pregunta que le hago a todo el mundo aquí porque me encanta, que es como si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa en la vida, si vivieras en una realidad alterna donde no eres intérprete ni escritora y pudieras empezar otra vez, ¿qué elegirías? ¿A qué te dedicarías? Yo creo que siempre quise ser, bueno, es muy cercano a lo que hago, pero obviamente me gustaría tener un canal, o como se dice, un canal de radio. Sí, me hubiera gustado ser así como que, no sé, alguien que tuviera una estación de radio. Estación de radio. Wow, sí. Está bien padre. Sí, me hubiera encantado eso. Y de niña quería ser bombera. Entonces, bueno, pero no creo que ya de adulta. Bueno, tengo otra cosa que ahora que me acuerdo. Ajá. Yo siempre quise ser así como que agente secreto, o agente de la CIA, o alguna cosa así extraña. Ay, qué padre. Me hubiera encantado. Ajá. A lo mejor algún día escribo una ficción de eso. Sí, tu historia alternativa de convertirte en agente secreto. Mi alter ego.
Sí. Así es. Ay, Lucía, pues muchas gracias otra vez por tu compañía, por compartirnos tu manera de ver la vida, tu manera de pensar y tus proyectos. Y ahora sí, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente, cómo se van a poder enterar del libro. Yo voy a poner aquí en la descripción cuando ya esté, pero mientras tanto, para que si a alguien le interesa. Claro que sí, tenemos Los Sabores de mi Historia, que es publicado por Editoriales Morgana México. Ahí tenemos una recopilación de textos de 9 escritoras mexicanas, incluidas Tania. Tenemos otras escritoras, Florina, tenemos a Cintia, Gaby, entre otras. Por supuesto, Geo. Y me pueden encontrar en Instagram como La Lucier, todo junto, La Lucier. Ahí estoy. Y en Facebook tenemos una página para letrosas, bichicoras y sabrosas. Ahí como tal, letrosas, bichicoras y sabrosas. Y en LinkedIn estoy como Lucía M. Schechter. Ahí, si quieren ver mi perfil más profesional, ahí estoy. Y son como mis 3 personalidades diferentes, ¿no? Letrosas, bichicoras y sabrosas. Uh-huh. La Lucía, en donde publico todo lo de lo que es literario también. Y la parte más como intérprete bajo LinkedIn, ¿no? Va. Igual por aquí los dejo en la descripción para que sea más fácil identificarlos. Y un placer, como siempre, Lucía, poder platicar contigo. Gracias, Tania, por invitarme, un placer. Y para ti que me estás escuchando a través de alguna plataforma, también muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Y nos vemos a la que sigue. Un abrazo grande. Bye.